Ahí se ve, profe. Bien. Bueno. ¿Y se me escucha bien? Sí, profe, se escuchaba bien. Bueno. La semana pasada habíamos visto la falla por corte en una dirección que sería este tipo de falla. Es decir, que la base se fisure. Esto está graficado en un solo lado. Manifiesta, puede ser en un solo lado o en los dos lados. En general, si la columna tiene una carga centrada, se tendría que verificar o insinuar esa. Dijimos que en realidad la falla tenía, la superficie de falla por corte tenía esta forma o esta inclinación, pero para la verificación el reglamento nos permite tomar un área que está o una línea de falla que está ubicada a una distancia D, siendo D la altura efectiva, digamos, de la base. Acuérdense que ustedes tienen H, y en realidad tienen dos D, el de X y el de Y. Estamos tomando el promedio para. En realidad casi no hay diferencia, porque está un conjunto de barras apoya sobre el otro conjunto de barras, así que la diferencia podrá ser 1 centímetro y medio, no más que eso. Antes de seguir con puncionado, ¿qué pasaría si yo tomo D y ese D me cae fuera de la base? ¿Qué podría pasar? Como si yo tomo una altura de base, supongo que la base es esta, así que la dibujo exageradamente alta a propósito, que tenga este D a las armaduras. Y claro, cuando yo este D lo traslado acá, este D me da por acá. Es medio como que no cae dentro de la base. ¿Qué les sugiere a ustedes un resultado así? Busco esa distancia y me cae fuera de la base, la posible fisura de corte. ¿Qué nos quiere decir eso? Y significa que es demasiado alta, que se podría bajar más. Que podría bajar más y que no hay peligro de corte, digamos, porque por eso es, mientras más rígida, y cuando hablo de más rígida es la base, es más alta, ¿no? Cuanto más alta es la base, más rígida es, si lo quieren ver así. Entonces el problema por lo menos el del corte en una dimensión, desaparece. No existe ese problema. Así que cuando se da este caso, que quiero verificar el corte en una dirección a la base y tomo la distancia D, me cae por fuera digamos, del área de la base, y bueno, verifica el corte, no tengo que hacer nada. Igualmente, si la base es rectangular, siempre hay que hacerlo en las dos direcciones, porque puede ser que para la otra dirección caiga dentro de la superficie de la base. Entonces ahí tengo que hacer la verificación igual. Pero ese es digamos, cuando tengan que evaluar esto, que cae fuera de la base, es eso, que adoptamos una altura H tan grande que directamente no va a haber falla por corte en una dirección. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente verificación,
que es la verificación a punzonado, donde esa falla se produce digamos, en las dos direcciones en forma simultánea. Vamos a ver. Bueno, es un poco parecida a la verificación, pero claro, acá la distancia a la cual se toma esa posible falla, en vez de ser D, es D sobre 2. Y a ambos lados del filo de la columna. El filo de la columna. Así que la falla por punzonados en realidad es como una perforación de la base. Ustedes no sé si en hormigón habrán visto entrepisos sin viga, esas losas que directamente apoyan sobre una columna, ¿no? Que bueno, también tienen el mismo problema. Esto es una placa y si esto no tiene un espesor adecuado, se produce lo que se llama el punzonado de la placa. Hay armadura para evitar estas fisuras. Se coloca una doble armadura, una armadura superior y una inferior, y además ambas, lo dibujo en grande porque también es prolijo, pero ambas armaduras se las vincula con ganchos, ¿no? Con esta forma de carnicero, ¿no? Ambas armaduras están vinculadas y lo que hacen estas armaduras antipunzonado es justamente coser la fisura. Coser la fisura, así como lo hacen los estribos en una viga que está sometida a tensiones de corte, fuerzas de corte. Ustedes tenían fisuras, las fisuras se producían en general en este sentido, ¿no? Perdón, estas son las fisuras de las velas de compresión, y en dirección perpendicular había bielas de tracción, ¿no? Bielas de tracción. Y eso hacía que se generen fisuras en el hormigón. Y bueno, nosotros lo sumamos en vigas, lo solucionábamos cosiendo esas fisuras, ¿no? Con lo que llamábamos estribos de corte, o también barras dobladas. Pero tenía que tomar esa tracción, la tenía que tomar con algo, o la coso las fisuras con estribos, o la coso o le pongo una armadura, una barra doblada, en dirección de esa tracción. Bueno, me fui un poco de las ramas, Profe, pero más o menos. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, te escucho, ¿eh? lo de la base, la fisura esa que está toda a 45 grados más o menos, ¿no? Sí, En las vigas, por ejemplo, habíamos visto en hormigón que empezaba perpendicular al eje, por así decirlo, como en vertical, y después, sí. llegando a la mitad de la sección, se ponía a 45 grados. ¿No pasa algo así Sí, parecido? sí, es O algo no? parecido, sí. Es un poco difícil tener la trayectoria de las tensiones son las isolíneas serían, porque ustedes en vigas lo deben haber visto, pero hay una trayectoria si yo tengo una carga, esa carga viaja a los apoyos a través de líneas de compresión, ¿no? Bueno, acá en la parte media, a cada línea de compresión se le atraviesa una línea de tracción, entonces se van haciendo más verticales, en el centro de la viga, ¿no? Eso me Claro, por imagino eso que decía. te referís a eso, Veíamos, ¿no? sí, veíamos también que tenía el esfuerzo de dovela. ¿Eso no aparece en la base también? Esfuerzo. De, de dovela, que sería lo que resiste la armadura longitudinal que va a lo largo de la base, ¿no?
No conozco el término. Dovela, dovela es una cáscara semicircular. Claro. Al término ese le llamaba a la tensión de corte, al esfuerzo de corte que Ah, resistía la armadura. ¿Eso no aparece en la base? ¿No se tiene en cuenta? Porque la otra vez No, había no, puesto no. solo la fuerza de No, compresión. no tomamos la armadura de flexión como que colabora para tomar la fricción, el esfuerzo de corte, si a eso te referís. No sé, dovela, Sí, el sí, era eso. esfuerzo de dovela, sé que es una dovela, pero no sé, no sabía que en hormigón lo llamaban así ustedes. Sí, sí, capaz es una forma de llamarlo nada más. Pero sí era lo ¿Eso de la... así lo llamaba el ingeniero Taras? aparecía en el libro así también. Sí, sí, Ah, mira, profesor, sí. mira, bueno, voy a ver el libro. A ese libro mucho no tengo mucha simpatía, pero lo voy a ver. Como el esfuerzo aportado por el hormigón que recubría la armadura longitudinal, como dijo Pablo. Claro, de la armadura longitudinal, pero como apoyo en el recubrimiento era muy débil. O sea, Mm. dependía del hormigón que lo recubría. Sí, sí, no es mi materia, pero en hormigón hay parte del hormigón que toma, hay parte del corte que lo toma el hormigón y parte que lo toma la armadura de corte, sea el estribo o barra. Ustedes tenían que el esfuerzo de corte o de diseño nominal era parte, eh, lo tomaba el concreto, el hormigón, y parte lo tomaba el acero. Ahora, no sé Claro. cuál es el que me dicen ustedes. No, sí, era lo del acero. Pasa que lo Mm, dejábamos de... era más chico porque una vez que se fisura el recubrimiento deja de trabajar, habíamos visto, pero no, sin irme No, mucho por las ramas, era para preguntar si se consideraba o no, nada más. bueno, Era no. nada más. Acá por lo menos en base en cimentaciones no, eso no se considera. Buenísimo. Gracias, Bien, profe. eh, entonces, retomando un poco, como como vimos en la verificación a corte en una dirección, también es difícil determinar esta superficie de falla, esta superficie inclinada de falla. Entonces el reglamento nos permite tomar una superficie de falla, que es es un rectángulo en realidad en planta, ¿no? Que ¿cómo lo dibujo? Bueno, tomo la distancia d sobre 2, desde el filo de la columna, siempre ese d sobre 2 es el d promedio, ¿no? El d promedio de las dos alturas efectivas sería dx más dy sobre 2. Eso sería d. Tomando d sobre 2 alrededor de la columna, se nos conforma este perímetro, que el reglamento le llama perímetro crítico. No lo pongo acá porque lo dice más adelante. Pero todo este perímetro, ¿eh? Lo llama perímetro crítico. Y el área encerrada, por ese perímetro crítico, lo llama el área crítica, digamos, de punzonado. Entonces, como siempre, acá está el ejemplo o la explicación para que ustedes después lo puedan aplicar a un ejemplo. Acá están las denominaciones. B0 le llama al perímetro crítico, y A0 al área encerrada por ese perímetro crítico. Entonces, si nosotros hacemos, ¿se acuerdan que ese esfuerzo de corte, el que actúa sobre las caras de ese, de ese, de ese perímetro crítico, es decir, la fuerza de corte que está actuando acá, ¿eh? Esto está en vista, pero
Esto sucede en las cuatro caras, ¿no? Si todos los esfuerzos de corte que están actuando en esas cuatro caras serían simplemente la carga que baja por la columna menos la tensión efectiva por el área crítica, porque sería eso, esa diferencia serían esta fuerza. Si yo a la carga que baja por la columna, le resto lo que el área crítica por su tensión efectiva genera hacia arriba, hay una diferencia, que es este delta, entre la carga y lo que resiste ese área crítica, o lo que reacciona a ese área crítica, va a ser el esfuerzo de corte en estas paredes de ese área crítica. ¿Se entendió eso? Ustedes tienen una fuerza que está bajando. Estamos hablando de una base sin momento, ¿no? Esa fuerza última, ¿se acuerdan que causaba una tensión? También le decíamos tensión efectiva, ¿no? O tensión última. Bueno, si nosotros decimos, estamos estipulando es como una proclama, ¿no? La falla de punzonado se va a dar a esta distancia de sobre 2, estamos haciendo un supuesto, el corte que yo debo tomar, que es el que está actuando en este contorno, ¿no? Hacia arriba, es la diferencia de lo que soporta, lo que reacciona el área crítica, si todas las tensiones están por debajo del área crítica, menos la carga que está tomando toda la base. Todo eso es lo que la fuerza que está actuando en toda la superficie lateral, digamos, del prisma de punzonado, si quieren llamarlo de alguna forma, porque no es ni el área ni el perímetro, sería los lados del prisma de punzonado. Bueno, con eso, el reglamento, bueno, obviamente, pues si es una base centrada, es fácil, ¿no? El perímetro crítico va a ser 2 veces la suma de los dos lados de la columna más 4 veces de eso. Eso es fácil de deducir, ¿no? Si yo tengo una columna que es CX y CY, y si lo tomo D sobre 2 para los 4 lados, bueno, este perímetro crítico es ¿no? Fíjense que es 2 veces CX más CY, sería, si lo quiero sacar este lado, yo tengo CX más 2 veces D sobre 2, ¿no? Tengo 1 y 2 veces D sobre 2 y CX, ¿no? Si voy de este lado, voy a tener CY más 2 veces D sobre 2, ¿no? Esto se simplifica solamente. Y el perímetro va a ser, es decir, este lado va a ser CX más D más CY más D, ¿no? Y todo por 2, ¿no? Bueno, si yo hago
la resolución de esto voy a llegar a una cosa, a esta expresión. Pero no es nada más que eso, ¿sí? Y eso está estudiado para cualquier tipo de base, ¿no? Bases centradas, base de medianera y base de esquina. Porque siempre es el mismo método. Si para una base centrada, base excéntrica, tomaré también D sobre 2 hacia un solo lado de la columna. Por el otro lado no tengo columna, ¿sí? Así que el perímetro crítico será este. ¿Sí? Y el área crítica es este. ¿Sí? En la columna de medianera, ¿no? Lo mismo, siempre es D sobre 2. Bueno, este será el perímetro crítico y este será el área crítica. Con eso, bueno, definiendo eso ya puedo hacer la verificación. Acuérdense que ustedes que en corte el coeficiente phi es 0,75, y siempre el karma del reglamento, siempre que la resistencia, lo pongo en general, la resistencia de diseño debe ser mayor o igual a la resistencia última. Esto es lo que yo diseño y esto es la solicitación última a la cual está sometida la pieza. El reglamento americano en realidad lo expresa así, porque esto lo generaliza para cualquier esfuerzo, y habla de ese como ese de resistencia a cualquier esfuerzo, creo que es pH, a cualquier esfuerzo, ¿no? Corte, flexión, torsión, y lo que varían son los coeficientes. Eso ya lo vieron en hormigón ustedes. Bueno, para cortes es siempre 0,75. Bueno, esto es reglamentario, tampoco hay deducción que hacer, pero el reglamento divide la fuerza de corte que toma el hormigón, porque acá todo el corte lo va a tomar el hormigón, no es como en viga que ustedes decían, bueno, parte lo va a tomar el concreto, y parte lo va a tomar el hormigón. Creo que recién conversamos sobre la pregunta que me hacía uno de ustedes. Acá no es que yo voy a decir, la armadura también toma corte. Acá voy a suponer que toda la resistencia al corte por punzonado la toma el hormigón. Por eso no pongo BN, pongo B sub C directamente. Corte tomado por el concreto. Bueno, el reglamento lo que hace es dividir en dos tipos de verificación según la relación de lados de la columna. Es decir, si yo tengo una columna que tiene dos lados diferentes, tiene CX y CY, bueno, el lado mayor, supongamos este es CI, es decir, beta sería CI sobre CX, ¿no? Porque este es el lado mayor. Si fuese al revés, si este es CX, este es CI, bueno, beta sería CX sobre CI. Así que divide la verificación, mejor dicho, el cálculo del hormigón que toma el concreto de la base, en dos casos. Digamos que esa relación de lado sea mayor que 2, así que un lado sea más del doble que el otro, eso quiere decir, o que la relación de lado sea menor o igual a 2. Así que hasta una relación de 2 es más simple, porque es con una sola expresión que es esta.
Si ustedes la analizan, es parecida a la que usaron en vigas. Era 1/3 de F'C por W, decía la verificación para vigas, ¿no? W siendo el ancho de W, ¿no? Esto es H. Y esto era D. Bueno, es una expresión muy parecida a la que vieron en vigas, en verificación al corte en vigas. En cambio, cuando la relación de lados es mayor que 2, es decir, que es una columna más bien alargada, tengo que tener en cuenta otros factores. Además, nos da dos expresiones para calcular ese valor que toma de corte que toma el hormigón, ese valor B sub C, y tengo que probar con las dos porque se tiene que tomar el menor valor de B sub C. Si me pongo en el caso más desfavorable, ¿sí? Porque digo, con el hormigón solo toma esto, entonces me pongo en el caso desfavorable. Así que tengo que probar con las dos expresiones. En la segunda expresión, bueno, la primera expresión es fácil porque la única variable que introduce acá es el beta, que es este valor. El B sub 0 es la altura útil, y D, que es el promedio. Acá dice altura útil de la sección crítica, pero nosotros vamos a tomar el promedio como lo hace el reglamento, ¿no? El reglamento tiene un cuaderno de ejemplos y esto está extraído ahí, por eso dice altura útil, porque en realidad si uno dice altura útil en la sección crítica tendría que tomar la altura D que toma la base, digamos si esta es la base, y tomo un D sobre 2, la altura crítica sería, esto sería para la definición, esto de la altura crítica. Bueno, el reglamento en los ejemplos directamente toma el D en promedio. Nosotros vamos a seguir directamente esos preceptos del ejemplo, ¿no? Vamos a tomar la altura promedio entre dx y dy. Bueno, con respecto a en la segunda ecuación, hay un factor que es el factor alfa, que toma en cuenta la forma de la base. Es decir, esto es una verificación general. Es decir, las bases centradas, bases medianeras y bases de esquinas tienen que tener alguna influencia en estas expresiones. Y en este coeficiente alfa que está acá, que es un coeficiente de forma, digamos, que toma valores distintos según sea una base centrada, una base de medianera o una base de esquina. Fíjense que mientras más centrada es la base, por decirlo de alguna forma, mayor es el coeficiente alfa. Así que la base centrada sería la situación más favorable, porque sería cuando aumenta alfa, mayor corte toma el hormigón. En cambio, cuando disminuye, toma un menor corte. Bueno,
esa es la variable, digamos, que introduce, que se introducen en las variables que se introducen en las dos expresiones para calcular el corte. En una tengo el coeficiente beta, la relación de lados de la columna, y en otro tengo el coeficiente alfa S, que depende del tipo de base para la cual estoy analizando el punzonado. Mientras más centrada es la base, más, más favorable es decir, más esfuerzo de corte toma el hormigón. Con lo cual, si hacemos acá hay un ejemplo con números. Esto corresponde al mismo ejercicio que vienen siguiendo ahí en el apunte. Bueno, acá se hace el cálculo del perímetro crítico y el área crítica, digamos, el área encerrada por el perímetro crítico. La relación de luces, la columna era de 30 por 20, así que es igual a 1,5, menor que 2. Entonces la ecuación para hallar la fuerza de corte tomada por el hormigón era esta, de esos tres casos, o esos dos casos mejor dicho, era esta. Y nos da una fuerza de corte tomada por el hormigón de 3.350 kilonewton. Bueno, igual el reglamento, aunque cuando este coeficiente alfa que está aplicado en esta verificación, cuando beta sea mayor que 0, y no en esta, donde beta es menor o igual a 2, una vez que calculo el corte tomado por hormigón con cualquiera de las dos opciones, esta o esta, yo podría hacer una reducción, o tendría que hacer una reducción, además, por si es una base de medianera o una base de esquina. Además de esto es un coeficiente de forma, pero además, una vez calculado, si en este ejercicio no se hace porque no es una base centrada, pero acá se aclare que los valores de B sub C, hallados con las expresiones que vimos recién, con cualquiera de las expresiones, no reflejan la incidencia del momento producido por la excentricidad de la carga. Entonces, la excentricidad de la carga nos referimos, lo vamos a ver en detalle en bases, específicamente en bases de medianera, porque yo tengo una excentricidad, la carga baja por la columna, pero la reacción no coincide en su recta de acción, así tengo una excentricidad. Y en bases de esquina pasa un fenómeno parecido. Por eso, si es una base, acá dice, si es una base de medianera, ese valor de B sub C que calculé con aquellas expresiones las tengo que reducir en un 75%. Así que dividiré, si B sub C, el B sub C calculado lo multiplico por 0,75 directamente. 0,75. Oh. Esto anda pero perdón. Así que el valor del corte calculado lo tengo que multiplicar por 0,75. Y si es una base de esquina, por 0,5. Eso tiene en cuenta las excentricidades provocadas porque la carga no coincide con la reacción, digamos, esta sería la resultante
de reacciones en el terreno, ¿no? En la base biexcéntrica pasa lo mismo. Así que esta reducción de 0,75 y 0,50 toma en cuenta esa excentricidad. Este es un coeficiente de forma, el alfa S este que vemos acá. Acá, por eso, en el ejercicio ejemplo, dice, al ser una base centrada, no debe reducirse este valor. No debe reducirse. ¿Por qué? Porque es centrada. Si fuese excéntrica, tendríamos que reducirlo en un 75%. Tomar el 75%. Multiplicar esto por 0,75. Bueno, y otra vez, lo que es capaz de tomar el hormigón, lo tengo que comparar con lo que con la fuerza de corte, digamos, la resultante de la fuerza de corte que actúa sobre toda esa superficie, ese prisma de punzonado. ¿Sí? Nosotros estábamos adoptando, no soy muy bueno dibujando en perspectiva, pero por ahí se entiende mejor. Estoy tomando un prisma de punzonado, la columna está acá, ¿no? Está para arriba esto. Así que estoy tomando un prisma de punzonado a una distancia d sobre 2 para todos lados, ¿no? Así que esto sería el prisma de punzonado. Obviamente yo lo dibujo como un prisma, pero en realidad esto tiene, si es una base tronco piramidal, esto es digamos, una porción de pirámide, ¿no? Pero para que lo entiendan, este cuerpo que tiene un perímetro crítico, que es todo este perímetro, y un área crítica, en las paredes laterales de ese prisma de punzonado está actuando una tensión de corte que se traduce en una fuerza de corte. Si yo saco la resultante, todas las fuercitas de corte que están actuando en los costados de ese prisma de punzonado, si lo quiero dibujar bien, no me va a salir, pero vamos a intentar, ¿no? Esto sería una cosa... El prisma de punzonado estaría por acá, ¿no? Estas fuerzas que actúan en esa superficie lateral del prisma de punzonado tendrán una resultante. ¿Cómo obtengo esa resultante? Bueno, es lo que está actuando, acá lo tenemos, es la carga P sub U, la carga actuante que viene por la columna, menos todo el Q sub U. Si esto, dibujo la planta de esto, este sería el área crítica. Bueno, si a todo el P sub U le resto la resultante de las tensiones en el área crítica, esa diferencia son estas fuerzas que tengo acá. Sí, porque para que esa fuerza equilibre esto, yo tendría que tomar toda el área de la base. Yo estoy tomando nada más que el área crítica. Esto es Q sub U. Es decir, Q sub U por el área crítica va a ser la resultante de las fuerzas que están por debajo del área crítica. Esto es esto.
la diferencia entre la carga total y lo que está por debajo del área crítica es la fuerza que está actuando en la superficie, o la resultante de las fuerzas que están actuando en la superficie del prisma de punzonado, que sería el valor este que está acá. La diferencia entre esta carga y todo. Esto tiene 4 lados, ¿no? Estoy dibujando 2 lados nada más, pero es la resultante de las fuerzas de corte que están actuando en estas paredes. Bueno, esa diferencia me da la carga, dijimos, B sub U. Yo tengo que verificar esto, que el área que toma él, como siempre, ¿no? Eso es el área que toma, o la fuerza que toma mi diseño, la fuerza de corte que toma mi diseño, que en este caso es todo hormigón, sea mayor que esa B sub U, que es esa fuerza de corte, que es la resultante, esta B sub U, es la resultante de todas estas fuerzas que están actuando al costado del prisma, de punzonado. Todo esto es la resultante de las fuerzas que actúan sobre las caras laterales del prisma de punzonado. Entonces yo tengo que verificar eso, que lo que toma mi hormigón sea mayor, afectado por el coeficiente 0,75, obvio, sea mayor a esa fuerza B sub U. Bueno, si verifica, en este caso verificó, y verificó, fíjense, con holgura, ¿no? Es decir, mi hormigón resiste 2512 kilonewton contra 664, 664, que sería esa fuerza que está actuando en los costados, digamos, del prisma de punzonado. Bueno, la misma pregunta que hice antes, si yo tengo un caso donde tengo una base cuadrada o rectangular y el D sobre 2 por fuera de la base, bueno, eso quiere decir que no hay problemas de punzonado, así que la conclusión es la misma: mientras más alta sea la base, más rígida es la base y no tengo problemas de punzonado. Ustedes, cuando adoptan la altura de la base, ¿se acuerdan que podíamos usar 3 de las posibilidades que nos daban? Primero, un ejemplo del cuaderno de ejemplos del CIRSO, que es el que usaba la raíz cuadrada del momento nominal y todo eso. Después, bueno, Euler creo que es el vuelo sobre 2. Y en general acá se usa el vuelo sobre 1,5 como una primera aproximación para la adopción de una altura de la base. En general, adoptando esa metodología, digamos, hago el vuelo máximo sobre 1,5 o 2, según el libro de Euler. En general no hay problemas de punzonado. Fíjense que acá nos dan holgadamente las verificaciones. Es más, hay libros que adoptando la altura con esa metodología, es decir, dividir el vuelo sobre 1,5 o el vuelo sobre 2, directamente no verifican el punzonado.
y lo dicen los libros. Bueno, el reglamento no lo dice, por eso se explica. Pero en general no hay problemas de punzonado. Cuando se elige una altura de una base con ese criterio. Bueno, ¿qué horas son? Las 3. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hasta donde lleguen. Yo les voy a escribir acá. Creo que tengo los datos de ejercicios. Bueno, estos son gente que cursó el año pasado. Vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio, el A, este ejercicio. Este es el ejercicio del alumno 1, esto es el primer parcial del cuatrimestre pasado. El ejercicio A era una base centrada. Una base centrada. Por eso se les da relaciones, no se les dio base cuadrada para que puedan determinar o dimensionar una base no cuadrada, que no sea tan simple la resolución. Estos dos lugares obviamente los eligen ustedes, porque acuérdense que el sobreancho es mínimo 2,5 centímetros para cada lado, así que acá podrían poner directamente 45 y 40. Lo que tienen que determinar es la altura, perdón, los lados de la base y obviamente la altura. Así tendrían que hacer todo el ejercicio. Como dato tienen las fuerzas de servicio D y L. Eso lo mayoran para sacar la última, así como está en el ejercicio. Si ustedes siguen la marcha de cálculo, digamos, que está en el ejemplo, no van a tener problema. Y veamos si podemos llegar por lo menos a la verificación de corte a corte en una dirección, porque por ahí hacer las dos en una hora no vamos a llegar. Bueno, tomen un poquito de agua y se ponen a hacer este ejercicio. Yo más o menos menos 20 les pregunto cómo andan. ¿Sí? Y si tienen alguna duda lo aclaramos en lo que resta de la clase. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, yo estoy acá igualmente. Cualquier duda me dicen.
Profe, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Sí. Una pregunta. No sé si me estoy yendo por otro lado, pero para llegar a calcular esto habría que calcular sí o sí todo lo de armadura y flexión primero. Sí, sí, sigan esa marcha de cálculo, la flexión, las armaduras de flexión con su separación. Acuérdense que si es rectangular, en el sentido corto se densifican las armaduras en la parte central. Y después hacen las dos Bien, verificaciones, la de flexión, la de corte en una dirección y punzonado. ok. Empecé bien, pero vi que tenía que hacer todo y me Mm, asusté. Gracias. por nada. Profe, la base la elegimos nosotros, si es cuadrado o rectangular. No, háganla rectangular con la relación, la misma relación de lados y redondeen. Si da Sí. 1,42 o 1,40 o 1,45. ¿Mm? ¿La relación la elegimos nosotros? ¿La relación de lados? No, ¿O ustedes? hagan la misma relación de lados de la columna. Ah, bueno, gracias. Vuelvo en 5, ¿eh?
¿Cómo anduvieron, chicos? Ahí andamos, profe. Yo estoy terminando con lo de flexión todavía. Ah, bueno. Oh, quedan 15 minutos, así que hagan hasta donde puedan.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Em, Estoy por la parte de separación de barras y hay tres opciones, ¿no? Hay una que dice 2,5 por H, que es 2 veces el espesor de la base. ¿El espesor de la base sí, es el talón? esa en general te va a dar cualquier cosa porque es una expresión general para placas, es decir, para una losa o para una platea apoyada, Claro. es 2 veces y media el espesor, pero en Yo general pregunto, sí, pregunto porque si es el talón, lo calcula después y me dio la duda si era ese dato. no, no, eso es porque se considera la base como una placa y eso es general para cualquier placa, pero en bases 2 veces la altura es un montón. Así que en general son las separaciones son las que te indican las otras dos posibilidades. Ah, ok, ok. Perfecto. Bueno, gracias. No,
Bueno, ¿hasta dónde llegaron, chicos? Hay gente que abandonó la clase ahí. Estoy en la parte de las separaciones, profe. Bueno, hagan una cosa. Traten de terminar el ejercicio, por lo menos hasta la parte de verificaciones, por lo menos la de corte en una dirección para el jueves. Y vamos a empezar con el jueves con bases de medianera. Así que los dejo con este ejercicio para que lo hagan completo. Por lo menos hasta corte en una dirección. Si no llegan a punto nada, bueno, no importa, pero lo podemos ver el jueves eso. Ok, profe, bárbaro. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Buen fin de. Chao. Buen fin de Chau, semana. Gracias, profe. profe, buen fin de. Buen fin de, profe.